Hola, chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sus familias, ustedes, por supuesto, sus vecinos, sus vecinas. Bien, tenemos la tarea de ir analizando un poquito la guía de desarrollo que hemos enviado a sus correos para que las realicen en sus casas. Esta guía, hay que confesar, por supuesto, que se pretendía ocupar para el último día de clases presenciales. Por tanto, tiene una extensión considerable y se pretendía, en principio, hacer que la lectura fuera guiada por el profesor, en este caso yo, obviamente. ¿Ya? Pero en función de la contingencia, hemos decidido enviárselas al correo para que hagan lectura de ella en las casas. Y aprovechando de la tecnología actual, podemos efectivamente hacer quizás una pequeña guía en la lectura a través de este medio. La propuesta es la siguiente: es que vayamos revisando texto por texto, ya, aquellas ideas importantes de apuntar con el fin de que vayan elaborando las respuestas a las preguntas que hemos propuesto a cada texto y en su parte final, como ustedes pueden ver acá. ¿Ya? La sugerencia es la siguiente, o lo que propongo es lo siguiente, que vayamos haciendo una pequeña lectura parcial de cada uno de los textos y a medida que vayamos leyendo en conjunto, yo les voy a ir sugiriendo algunas cosas a propósito de la interpretación que se puede hacer del fragmento. Entonces, partamos. El primer texto trata principalmente del mito. Es un extracto de un libro muy importante de Mircea Eliade que se titula Mito y Realidad. Este libro habla no tan solo del mito o de la mitología griega, sino que habla de la mitología en general. Leamos. El mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial. Bueno, esta palabra ya está destacada, si usted la logra ver ahí. Cuando se habla de un tiempo primordial, estamos justamente hablando del origen, de lo primero que pasa. ¿Ya? Recuerde que el mito es justamente un relato acerca del origen de las cosas. Entonces, dice después, el tiempo fabuloso de los comienzos, es decir, cuando todo se origina. Dicho de otro modo, el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia. Es decir, que algo que no existía, ahora sí existe. ¿Gracias a quién? Gracias a estos seres sobrenaturales. En el caso de la mitología griega, son titanes y dioses. Bien. Sigamos. Es pues siempre un relato de una creación, obvio, tal como aquí usted ya vio, es la realidad de algo que no existía antes, por tanto que se crea. Se narra, sigo leyendo, cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser. Por eso, fíjese, es primordial. Sigo leyendo. El mito no habla de lo que ha sucedido realmente, de lo que se ha manifestado plenamente. Los personajes de los mitos son seres sobrenaturales. Se les conoce sobre todo por lo que han hecho en el tiempo prestigioso de los comienzos. Vuelve a aparecer la palabra comienzos haciendo referencia al origen, de cuando todo se creó. ¿Ya? Los mitos, leo todavía, los mitos revelan pues la actividad creadora, fíjese que aparece creadora aquí y estamos hablando de una creación por acá, y desvelan la sacralidad, es decir, algo que en el fondo es santo, sacro, ¿ya? O simplemente la sobrenaturalidad de sus obras. Entonces, las dos preguntas son las siguientes. La primera es, ¿qué tipo de narración es el mito? Ojo, cuando estoy solicitando que usted me dé cuenta del tipo de narración, no lo estoy hablando desde un punto de vista del lenguaje. Esa pregunta la podría hacer la profesora Leslie y tendría una respuesta clara. En el
el caso de la pregunta que hacemos nosotros acá, ¿qué tipo de narración es el mito? Usted debiese como de intentar responder a propósito de la intención del relato mitológico. ¿Qué es lo que intenta contar? ¿Qué es de lo que habla? ¿Qué es lo que intenta decir? ¿Ya? Y al parecer, como usted se da cuenta, tiene que ver con los comienzos, con intentar dar cuenta de cómo se originó todo. ¿Ya? Por ahí va. Segunda pregunta, ¿qué papel atribuye el mito a los seres sobrenaturales? Por aquí ya aparecen citados los seres sobrenaturales, como por aquí arriba también. ¿Ya? Sin duda, tienen que ver con la creación. ¿Ya? Pero ojo, creo que tienen algo más que ver que tan solo con la creación. Y eso aparece entre líneas. ¿Bien? Vamos al segundo texto, que es un poquito más largo. Y es de Aristóteles, ¿ya? Un pensador griego muy importante, no tan solo para el mundo griego, sino que para el mundo occidental en general, hasta muy entrado inclusive el siglo XVI, XVII, ¿ya? Estoy hablando del siglo XVI, XVII después de Cristo, ¿ya? Es importante señalar, sí, de que el pensamiento de Aristóteles y Aristóteles mismo tuvo su auge y su apogeo en el 300 o 200 antes de Cristo. Aristóteles, discípulo de Platón, ojo con lo que estoy diciendo, discípulo de Platón, y vuelvo a reiterar, muy importante para el pensamiento filosófico y científico de Occidente. Es alguien muy importante. ¿Ya? Este extracto aparece en el libro Metafísica. Es un libro que trata principalmente de hablar de muchas cosas y de el cómo esas cosas, al ser existentes, tienen una particularidad fundamental que no se ve tan solo con lo físico. Por eso la palabra metafísica en griego significa más allá de lo físico, ¿ya? Más allá de lo evidente, se podría incluso pensar. Entonces es un libro muy profundo, un pensamiento muy profundo. Bien, lo importante de este extracto es que Aristóteles nos intenta hablar acerca del arjé, que es algo que ya habíamos mencionado en las primeras clases. ¿Ya? El arjé recuerda o recuerde que es la traducción que se hace de la palabra el primer elemento, ¿ya? O el principio de todo. Algo muy parecido, ojo, me devuelvo, algo muy parecido con lo que intenta relatar el mito. Sin embargo, aquí ya estamos observando un proceso y un trabajo filosófico, olvidando la manera en la cual o por la cual el mito relataba cosas y explicaba, ojo, explicaba cosas. Aquí ya la filosofía está hablando de otra forma, ya no haciendo referencia a un relato mitológico. Eh, el texto de lo que habla principalmente, reitero, es acerca del arjé. ¿Ya? La primera pregunta dice, enumera las características que atribuye en el texto Aristóteles al arjé. Están mencionadas como por acá arriba. ¿Ya? Le damos a lo menos una para que usted se oriente. Dice, la mayoría de los primeros filósofos y filósofas creyeron tan solo principios a aquellos que se dan bajo la forma de la materia. Es decir, pensaban que el arjé era algo material. Pues afirmaron que el elemento y principio primero de todas las cosas, el principio, recuerda el principio, de donde todo emana, es aquel a partir del cual todas las cosas existen y llegan por primera vez al ser, es decir, existir sencillamente. Pues es necesario que haya alguna sustancia natural, una o múltiple, de la que nazcan los demás, mientras ésta se conserva. ¿Ya? Ya encontramos una cierta característica del arjé. Al parecer tiene que ver
con un elemento, inclusive material, del cual todo es nuevo. Esa fue la primera pista. Segunda pregunta, analiza e interpreta. ¿Qué razones podrían tener estos primeros filósofos? Recuerde que le hemos denominado presocráticos, ¿ya? Corrijamos ahí con tilde. Analice e interprete qué razones podrían tener estos primeros filósofos presocráticos para considerar el agua, el aire o el fuego como principio alge de todas las cosas. Esta pregunta es de interpretación, ¿ya? No hay una respuesta correcta, es solo de interpretación, ¿ya? Es decir, es una pregunta que la va a hacer pensar mucho. Ya usted bien sabe que de lo que trata este texto es sobre el arjé, que está mencionado acá. Si usted logra ver bien aquí, hay unos nombres y que son efectivamente de estos filósofos presocráticos que hemos mencionado por acá. Tercer texto, más cortito. Y es justamente, mire lo que voy a decir, es justamente de un presocrático, del cual yo ya he hablado algo en clases. Es importante tenerlo claro. Eso. Las preguntas que se sugieren para este texto aparecen acá abajito. Son dos textos de Parménides que fueron encontrados entre medio de algunos papiros. Son unos textos muy fragmentados, muy chiquititos, pero que de todas formas se pudo hacer traducción de sus palabras en griego. Es un texto muy antiguo, de hecho, que se llama Poema de la Naturaleza, o también se le dice Perifesein, ¿ya? Las dos preguntas son las siguientes. ¿Qué camino hay que seguir para investigar? Porque eso lo sugiere Parménides aquí en estas líneas de acá arriba. Que leo, mire. Pues bien, te diré, escucha con atención mi palabra. ¿Cuáles son los únicos caminos de investigación que se pueden pensar? Ojo, pensar. ¿Ya? Uno, ¿qué es y no es posible no ser? ¿Ya? Eso que está citado acá es muy importante, porque ese es el origen del pensamiento lógico. ¿En qué sentido? En que algo, para que usted y yo podamos hablar acerca de eso, debe primeramente existir. ¿Ya? De lo contrario, si no existe, no podríamos hablar de aquello que no existe. Obvio, ¿no? Ya, traduzcamos la palabra obvio a lógico. Entonces diríamos, de aquello que existe sí podemos hablar, de aquello que no existe no podemos hablar. Eso es lógico. ¿Ya? Entonces, al parecer, los caminos de la investigación tienen que ver con eso, con el tener claro las leyes de la lógica. Segunda pregunta, enumera las características del ser según Parménides. Esas están mencionadas, al parecer, en el segundo texto. ¿Ya? Ojo, es un texto difícil, pero, ojo con lo que voy a decir, es importante hacer lectura de él para que vayamos comprendiendo un poquito la propuesta de Parménides, que además se extiende a lo largo de toda la historia de la filosofía. Vamos al cuarto texto. Es un texto de un pensador del siglo pasado, desde los años 40, 50, 60. Ya es algo más nuevo, evidentemente, ya en relación a lo que es Parménides y Aristóteles, que son pensadores muy antiguos, son pensadores que están antes de Cristo incluso. Aquí nos vamos a detener un poquito porque no nos alcanza el tiempo de la grabación, así que vamos a parar un poquito la grabación y vamos a retomar en el siguiente video. ¿Qué les parece?